Okay, guys, we're going to see how we combine all these principles into tactical approaches to different types of fires. Entonces ahora vamos a ver cómo se combinan estos principios a las tácticas en escenarios específicos. Right, so I hope you forgive me here, Roy, but if you talk to an engineer who designs a building, the engineer assumes that the building will be built by the construction company perfectly. He assumes that the people who live in that building make sure the building is maintained properly and the building will remain perfect forever. And I translate that if you talk to an engineer outside Scandinavia, I'm just kidding with you. All right. Aquí el tema. Si uno habla con un ingeniero que diseña este tipo de edificios, el ingeniero va a asumir que la compañía, la gente que construye este edificio lo va a hacer perfectamente. Que la gente y los ocupantes van a usar el edificio de manera correcta y que el edificio va a tener mantención, por lo cual el edificio va a mantener su integridad básicamente eternamente. Lo cual, well, and I guess what you're going to say is that's not the case in reality, isn't it? Well, in reality, the people who live in these buildings are closer to Homer Simpson. They don't maintain the building. They don't make sure all the systems in the building remain working. And generally speaking, they don't necessarily behave very well in the context of fire safety. La realidad es que la mayoría de la gente en su comportamiento, en la manera en que mantiene su edificio, en que se mantienen que los sistemas contra incendio que se mantenga su función y también en su comportamiento, ¿no es cierto? Se asemejan más a Homer que otras cosas, eso siendo la realidad. So one of the biggest problems we found in our research is when you look through the standard operational guidelines produced by different fire services, they talked about a fire in a high-rise building, but they didn't go into detail what kind of fire. Uno de los desafíos que se vio inicialmente es de que en las guías de operaciones estándares de muchos de las brigadas de bomberos, es de que se hablaba sobre incendios en edificios de altos y complejos, pero sin realmente entrar en ningún detalle de cómo manejar o cómo hacer las operaciones en ellos. So what you're going to see now, we believe in Dublin, it's unique. That you won't see in any other fire service in the world, because I think we've been innovative in how we are carrying out our emergency planning. Entonces lo que yo voy a mostrar ahora se ve como algo que él no cree existe en otro lugar en el mundo, donde Dublín ha sido muy innovativo en la manera de su aproximación a este tipo de intervenciones. So we're going to talk first about emergency planning scenarios that are reasonably foreseeable in single apartment for residential dwellings. Entonces la primera parte ahora es ver el plan de emergencia para departamentos en edificios residenciales. Okay, so the 7 scenarios that we identified, we believe are reasonable, and we believe because we've identified them, we can train to deal with them, both from a command point of view and from a tactical point of view. Entonces, se siente que estos 7 escenarios son escenarios reales, razonables de asumir, y dado que ya se han sido identificados, entonces se puede entrenar cómo tratarlos, tanto por el lado de comando como el lado de tácticas.
Scenario 3, this is a badly managed building. It could be an older building. There could be people behaving in an antisocial way. So the fire doors are wedged open or they're broken. And in this particular scenario, the smoke has filled the stairwell and the corridor leading to the apartment is also full of smoke. So you have some problems in this building. Maybe the smoke control systems aren't working, and maybe people in the building aren't behaving in a civic-minded way. En el escenario 3, entonces, es aquí donde tenemos propagación de humo a la escalera, también al corredor o al lobby, ¿no es cierto? Cuando los bomberos llegan. Esto es un escenario que demuestra ya un edificio, tanto sea un edificio que no está en mantención, puede ser que los sistemas del edificio no estén funcionando, por ejemplo el sistema de evacuación de humo, el de sus escaleras, o puede ser que también el comportamiento de la gente de manera antisocial, de que se bloqueen puertas, ¿no es cierto?, de tal manera de que se habilita la propagación de humo desde el compartimento de incendio a las otras habitaciones. Remember, in all of these first 3 scenarios, there's no wind impact on the fire's development. Hay que recordar que en ninguno de estos 3 escenarios, escenario 1, 2 y 3, hay un impacto del viento llevando el desarrollo del incendio en el compartimento. Okay, scenario 3, this when things getting a little bit tricky. Smoke in both the stairwell and the attack corridor. El escenario 3 es un poquito más complicado, entonces es cuando tenemos humo tanto en el corredor, en el lobby y en la escalera. Let's go back to the flow chart. First question, is the stairwell clear of smoke? And the answer is no. So what we want the guys to do, we'll have 2 firefighters head up the stairs, close over the door that's causing the problem in the stairwell, place a smoke curtain on it, and then ventilate the stairwell. Entonces, en el escenario 3, teniendo humo tanto en la escalera como en el corredor, la primera pregunta es si es que tenemos humo en la escalera o si la escalera está libre de humo. Esa es realmente la pregunta. La respuesta es no. Entonces, la primera cortina de humo se pone en la puerta de la escalera y el próximo paso es ventilar la escalera. Y The next, sorry, is the corridor clear of smoke? Well, the answer is no. So we go back to the same solution as the previous one. We actually make sure the hose is charged in the stairwell. We set out the hose then to deploy it into the stairwell and towards the apartment. So I need to ask here, it was so specific that in the second, it was only in the inferior floor. One was on the same floor, and scenario yes. 2 was on the floor below. So when will you pressurize the hose in scenario 3? Okay, we will set the hose into the floor below the fire, and we will charge the hose in the stairwell. Entonces, la segunda pregunta es si es que el corredor está libre de humo o no. La respuesta aquí es no. Entonces, se conectan y se pone las mangueras en presión en el piso inferior donde está el incendio. Okay, again, they make their way up to the apartment. They close over the door, stick a smoke curtain on the apartment door, which now allows the built-in system to start evacuating the smoke. And we would advise the officer to get a backup line working. Entonces, el próximo paso aquí sería hacer el recorrido de la escalera hasta en el corredor o en el lobby hasta la puerta del departamento y poner una cortina de humo ahí. Y de ahí establecer una línea de backup. Remember, we have an Alpha, Bravo, and Charlie team working in this one as well. Again, suppress the fire, and when they're happy to have control, Bravo and Charlie actually evacuate the primary risk zone and, if needed, the secondary risk zone. Entonces, cuando
aquí también tenemos el grupo Alfa, Bravo, Charlie. Entonces, cuando el grupo Alfa, o cuando los tres grupos están conformes de que tienen control del incendio, el grupo Bravo y Charlie evacúan. A ver, creo que me salté un punto aquí. I think I just jumped on one, so I need to go back a little. Voy a retroceder un poquitito acá. Se presuriza la manguera en la escalera, un piso bajo. Se hace el avance hasta la puerta del departamento que tiene el incendio. Se coloca la cortina de humo. Entonces eso permite que el sistema del edificio de evacuación de humo funcione, ¿no es cierto? Cuando los grupos de ataques tienen control del incendio, entonces el grupo Bravo y Charlie pueden empezar la evacuación, si es necesaria, de las zonas primaria y secundaria. Y de ahí... So just remember what we're doing here. If the corridor is clear of smoke, we will make the hose down dry and plug into the riser on the fire floor. If the corridor is full of smoke, we will plug into the floor below, charge the hose in the stairwell, and only advance into the corridor if we fire cover in the form of a charged hose. Entonces, la diferencia siendo aquí de que si el corredor no tiene humo, entonces se conecta en el mismo piso la manguera se conecta sin carga en el corredor inicialmente. Si es que el corredor está con humo, el lobby del corredor está con humo, entonces se conectan y se carga en la escalera en el piso inferior y se hace el ataque con la manguera cargada en el corredor. O sea, no se entra a un compartimiento con humo sin la manguera cargada. Okay, so I appreciate at this stage, guys, this appears to be extremely confusing. You've got to trust me when I tell you that we can teach recruit firefighters this in 3 days. Esto se puede ver bastante complicado y complejo, pero la experiencia que tienen en Dublín es de que, y les asegura John, de que le han podido enseñar esto a reclutas en solo 3 días.